Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 79 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. La historia de España siempre es muy compleja de contar, en parte porque actualmente todavía, a día de hoy, en pleno 2023, está llena de leyendas negras que hay que superar, de mitos, bulos, tópicos que hay que superar también. Entonces, hace falta un trabajo importante de divulgación para llevar a cabo esta importante labor. Y esta leyenda negra que afecta a la historia de España no solo se refiere a la etapa más moderna, que es la más típica, sino que también afecta al siglo XIX, una etapa muy oscurantista, vista muy deprimente, quizás avanzando, ¿no?, en lo que sería esa pérdida de las últimas posesiones en América y demás, y achacando una etapa de deterioro, ¿no?, de la historia para el reinado de su monarca más famosa, que fue Isabel II. Y precisamente para hablar de esta reina tan famosa que abarcó la mayor parte de la primera mitad del siglo XIX, hoy tengo el placer de contar en este podcast con Daniel Quillué, doctor en Historia Contemporánea, especializado en la historia del siglo XIX y profesor en la Universidad Isabel I. ¿Qué tal estás, Daniel? Hola, buenas, encantado de estar por aquí para hablar un poquito de historia. Para mí también es un placer tenerte aquí, porque si hablamos del siglo XIX y si hablamos de la historia de España, pues tú eres uno de nuestros grandes referentes. Bueno, a ver si aclaramos algunas cuestiones y desmontamos algunos tópicos. Sí, desde luego. De hecho, este programa lo hacemos dedicado a la reina Isabel II, porque como decía, pues es uno de los personajes más importantes del siglo XIX. Y precisamente ella ocupa una buena parte de este libro, del libro de España con Honra, que has publicado recientemente con la editorial La Esfera de los Libros. Aparte de Isabel II, ¿qué se pueden encontrar los lectores en este nuevo libro que has publicado? Bueno, pues muchas cosas porque son 130 años, ¿no?, los que abarco de 1793 a 1923, un muy largo siglo XIX español en el que se producen numerosos cambios, a veces mal comprendidos, ¿no? Entonces intento hacer, por un lado, una narración cronológica en algunos aspectos, pero por otro lado tratar temas transversales que son pilares que fundamentan todos los grandes procesos del siglo XIX. La guerra total, la revolución liberal, la contrarrevolución, el republicanismo, la construcción de los discursos de género y el papel de las mujeres, la restauración y la construcción del Estado-nación en ese largo plazo. Y ahí, en todo ello, pues ocupa un papel importante el reinado de Isabel II, que no en vano se prolonga durante 35 años, que no está nada mal. Sí, 35 años es un tercio de siglo. Y bueno, para meternos de lleno en este episodio sobre la vida de Isabel II, yo creo que primero tendríamos que empezar por hablar acerca un poco del contexto histórico en el que se encontraba España en la década de los años 20 del siglo XIX, porque Isabel II nace en 1830 y es hija de Fernando VII, un monarca que desde luego no es un ejemplo a seguir, ¿no? Para la historia monárquica de España. Bueno, Fernando VII tuvo la virtud, para él, obviamente, de ser listo y saber mantener el trono y la cabeza sobre los hombros. Cuestión que en la Europa de comienzos del siglo XIX no era fácil, ¿no? Habían
había sido sacudido el continente europeo por las guerras revolucionarias y guerras napoleónicas. Había cambiado mucho el mapa, habían caído monarquías, habían creado otras habían tenido que hacerse constitucionales. Y Fernando VII, cuando acaba la guerra, vuelve en 1814, vuelve como el rey deseado, como un mito viviente, con tremenda popularidad entre buena parte de la sociedad española. Y de eso va a vivir durante todo su reinado, de ese papel, de esa construcción del rey pobrecito, víctima primero de su padre, Carlos IV y Godoy, luego del tirano Napoleón, y va a saber, ya digo, mantenerse en el reinado en un momento turbulento, aunque durante 3 años, en el trienio constitucional, 1820-23, la revolución triunfante le va a obligar a ser un rey constitucional. No conseguirá derrotarla ni con un golpe de Estado de la Guardia Real, ni con una guerra civil, que es derrotada, eso sí, a sangre y fuego por las tropas constitucionales de Espoz y Mina, sino que tendrá que llamar en su ayuda a las potencias europeas, porque en Europa, en esos momentos, predomina el absolutismo, las monarquías tradicionales que han vuelto al poder tras el Congreso de Viena de 1815, ¿no? Y España es la excepción en este caso, pero la excepción por la izquierda, ¿no? Como país avanzado en cuestiones políticas. Y entonces va a ser el ejército francés, el ejército del rey Luis XVIII de Borbón, rey de Francia, quien invade España en 1823, deponga al régimen constitucional y vuelva a restaurar a Fernando VII como rey absoluto, y se da origen a la década absolutista conocida por los liberales como década ominosa, ¿no? Pero Fernando VII se va a tener que enfrentar a dos problemas, y uno va a afectar directamente a lo que viene después. Uno es la crisis de la Hacienda Real, que va a tener que hacer tímidas reformas administrativas. Paradójicamente, quienes están tras esas reformas son antiguos afrancesados, que luego sean liberales muy moderados. Y luego tiene un problema sucesorio, porque Fernando VII, con su último matrimonio, con María Cristina de Borbón, de Nápoles, su prima, va a tener 2 hijas. La primera nace en 1830, que es la pequeña Isabel. Y claro, desde 1713, con Felipe V de Borbón, el primer rey Borbón, está la ley sálica, ¿no? Que contraviene las partidas de Alfonso X el Sabio y la tradición dinástica castellana, y dice que tienen preeminencia los varones sobre las mujeres a la hora de heredar el trono. Por tanto, según esa ley sálica, el tío de Isabel, hermano de Fernando VII, don Carlos, el infante don Carlos, sería el legítimo sucesor. Pero en cambio, Fernando va a retomar la pragmática sanción que aprobó en 1830 para que en caso de que no haya descendencia directa de varones, la descendiente mujer, en este caso la infanta Isabel, sea la legítima heredera, volviendo así a la tradición dinástica castellana previa a los Borbones y por otra parte instaurando esa pragmática sanción que ya había intentado aprobar su padre Carlos IV en 1788-1789, pero que había quedado paralizada por la Revolución Francesa, ¿no? Porque como vio el contexto europeo poco favorable a las monarquías, dejó de hacer cambios. Entonces, bueno, hace la pragmática sanción, luego hace jurar como heredera, como princesa de Asturias, a la pequeña Isabel, cosa que obviamente no aceptará el hermano de Fernando y tío de Isabel, don Carlos, que comenzará a conspirar, y por eso se exiliará a Portugal. Y así Fernando VII, último rey absoluto de España, muere el 29 de septiembre de 1833 y se proclama reina de España, según el testamento de Fernando, según la pragmática sanción y según la jura que se había hecho de princesa de Asturias, a Isabel II. Pero claro, Isabel II tiene 3 años. Y va a haber una regencia de su madre, María Cristina de Borbón, viuda del difunto Fernando VII. Y el contexto
europeo, además en ese momento es favorable al cambio. Porque en Portugal está la reina María II, que ha aceptado el liberalismo tras la Guerra Civil Portuguesa. En el Reino Unido sigue la monarquía parlamentaria del antiguo régimen, pero que va reformándose. En Francia, hace 3 años, en 1830, ha triunfado la Revolución Liberal, poniendo una monarquía constitucional con Luis Felipe de Orleans, una rama menor de los Borbones, el rey ciudadano que decía. En Bélgica también ha triunfado en 1830-31 la independencia del Reino de los Países Bajos y un régimen de monarquía también constitucional, con Leopoldo I. Y entonces hay un bloque de monarquías constitucionales en Europa Occidental frente a las monarquías absolutistas que predominan en el resto del continente. Entonces, ese es el contexto de los años 20-30 en los que se va a iniciar el reinado de Isabel II. Un reinado bastante turbulento y movidito, porque, como tú decías, la proclamaron reina cuando solo tenía 3 años de edad. Y durante esos años, ¿no? Esos 10 años que va a extenderse hasta que la proclaman adulta, ¿no? Y entonces se acaba la regencia, van a desarrollarse, para empezar, la primera guerra carlista. Y siempre me ha llamado la atención el carlismo porque es un movimiento político que, más allá de, o sea, me refiero que sobrevivió a la figura de Carlos María de Isidro y ha tenido candidatos carlistas al trono de España hasta el presente, hasta el siglo XXI. Pero centrándonos en lo que nos atañe aquí, y ya hablaremos de si hacemos un episodio específico sobre el carlismo, de cómo fue esa primera guerra carlista. Bueno, el carlismo, solo una nota, hay que encuadrarlo dentro de la contrarrevolución, que es un fenómeno español más amplio y un fenómeno euroamericano mucho más amplio que viene desde 1789 para combatir a la revolución, ¿no? Entonces el carlismo adopta el nombre del carlismo y la bandera carlista del pretendiente de la sucesión a la corona, pero es mucho más, ¿no? que una mera cuestión sucesoria. Y durante 7 años, entre 1833 y 1840, se desarrolla esa primera guerra carlista, una cruentísima guerra civil con participación también internacional en defensa de uno u otro candidato. Y el carlismo se acaba territorializando, aunque la sociedad española está dividida al 50%, consigue hacerse fuerte en determinados puntos de Navarra, del País Vasco, zonas de Cataluña, Aragón, Valencia, en la Sierra de Ronda, norte de Extremadura, La Mancha, en alguna zona de Galicia, bueno, alguna zona de Castilla, pero sobre todo País Vasco, Navarra y el Maestrazgo, ¿no? Y va a dar 7 años de guerra. Para empezar, porque pilla desorganizado a la monarquía, ¿no? La monarquía isabelina comienza en un momento de grave crisis de legitimidad, de hacienda, con el ejército menguado, porque el ejército lo había purgado sucesivamente Fernando VII. Primero de liberales y luego de filocarlistas, con lo cual es un ejército bastante pequeño a la altura de 1833, que aumentará muchísimo con las quintas durante la guerra, ¿no? Convirtiéndose ya en un ejército nacional de nuevo. Y la guerra va a suponer un desastre para la sociedad en cuanto a que hay 200.000 bajas, las pérdidas humanas son bestiales, hay una espiral de violencia además muy fuerte, y también va a provocar, por un lado, el triunfo de la revolución, el definitivo triunfo de la revolución liberal en España, además de una forma más radical que la que había en esos momentos en Francia, Portugal y por supuesto el Reino Unido, que en cierta medida seguía viviendo en un parlamentarismo de antiguo régimen, porque la revolución liberal triunfa en 1836 con la reinstauración de la Constitución de Cádiz en 1812, que a las alturas de los años 30 en Europa era lo más revolucionario. Y se impone amenazando a la propia reina regente María Cristina con armas en la mano en el Palacio de la Granja. Y además, la guerra carlista va a suponer el encumbramiento
de un auténtico ídolo de masas, héroe, personificación del Estado y la nación liberal y de los principios liberales progresistas, que va a ser el general Baldomero Espartero, quien a partir de su victoria en la batalla de Luchana y la liberación de Bilbao en 1836 va a tener una carrera ascendente y va a ser quien finalice la guerra carlista, primero con el abrazo de Vergara, el convenio de Vergara en el frente norte, que es un pacto con el general carlista Maroto, y luego en 1840 a puro bombardeo y llevando tropas en el maestrazgo aragonés y castellonense y luego en Cataluña, derrotando a los carlistas del general Cabrera. Has mencionado en esta intervención a los dos personajes más importantes, ¿no?, de la década de regencia de Isabel II, como son su madre, María Cristina, y como es el general Baldomero Espartero. Y más allá de este conflicto militar, ¿no?, de esta primera guerra carlista, cuéntanos un poco acerca de cómo fue esa década de regencia y cómo fue esa regencia encabezada primero por María Cristina y después por Espartero. Bueno, María Cristina se ve entre la espada y la pared, porque María Cristina, por educación y principios y por la propia experiencia vital, es una reina absolutista. Una reina absolutista que no quiere ningún tipo de reforma ni de apertura política. Pero, dada la situación de guerra y que los ultraabsolutistas se han ido con su cuñado, tiene que buscar otros apoyos y los encuentra en el liberalismo más conservador y más moderado. Martínez de la Rosa, Toreno, luego Istúriz y Alcalá Galiano, ¿no? Pero los acontecimientos le sobrepasan y tiene que comulgar, tiene que aceptar la Constitución y el Partido Liberal Progresista. Lo cual no le hace mucha gracia e incluso plantea un pacto con su cuñado, que será motivación de la expedición real hasta Madrid, de que si le liberan de ese gobierno revolucionario le entregará la corona. Al final promueve un pronunciamiento, se quita el gobierno progresista por uno más moderado y ella mantiene el poder. Además, María Cristina se casará en segundas nupcias con el que será duque de Riánsares. María Cristina además tiene más adelante, bueno, a partir de entonces estará implicada en casos de corrupción, conspirará contra los liberales, desatenderá a su hija, la educación de su hija, la reina, y además tendrá turbios negocios esclavistas, ¿no?, en Cuba, ¿no?, ramificaciones, por lo cual es un personaje bastante turbio, ¿no? Hablamos mucho de Fernando VII, pero ojito con su última esposa, su viuda, María Cristina de Borbón, ¿no? Luego, María Cristina también se apoyará e intentará encontrar el favor de ese general victorioso, que es el general Espartero, cuando quiera boicotear la Constitución progresista de 1837, ¿no?, con la polémica Ley de Ayuntamientos de 1840, que el gobierno moderado, con apoyo de la reina regente, quiere establecer. ¿No? En 1840 el gobierno conservador, el gobierno moderado, quiere, contraviniendo los principios constitucionales, que los alcaldes no sean electos por los concejales, sino designados por el Poder Ejecutivo. Eso conlleva una gran movilización con la formación de juntas, y María Cristina pide, una vez acabada la guerra, al general Espartero que reprima a esas juntas, ¿no?, revolucionarias. Y el general Espartero se niega. Dice, ¿cómo puedo yo contravenir a la Constitución por la que hemos estado luchando en la guerra civil? ¿Cómo puedo yo combatir ahora a esas gentes que están en los ayuntamientos, que son quienes me han apoyado? Es el pueblo español, no es parece algo así como que no es una turba, sino que es la nación, ¿no?, el pueblo. Entonces María Cristina acaba en el exilio y Espartero queda como regente provisional. Hasta que el 10 de mayo de 1841, las Cortes Reunidas voten a Espartero como regente constitucional del reino
durante 4 años, hasta la mayoría de edad de Isabel II. En teoría, la regencia de Espartero iba a durar hasta 1844. Pero acabará en 1843, fundamentalmente por la división en las filas del liberalismo progresista y la conspiración del Partido Moderado apoyado por María Cristina de Borbón, exiliada en París y con apoyo del general moderado Ramón Narváez. Y más allá de el suceso, ¿no? Un poco, ¿no? Extraordinario, de que a una niña de 13 años se le considere ya adulta, ¿no? Y se le ponga en el trono en el que siempre ha estado, mejor dicho, desde los 3 años. De también, a los 16 años, se la casa con el que sería su marido, ¿no? Y rey consorte de España, que es Francisco de Asís de Borbón, y con él tendría numerosos hijos, a pesar de que, por lo que tengo entendido, no se llevaban muy bien, ¿no? Entonces, háblanos un poco acerca de la figura de Francisco, de la figura de este rey consorte y de los hijos que tuvieron, claro. Uno de Bueno, ellos es Alfonso XII, ¿no? Bueno, hay que entender primero lo que hemos mencionado antes brevemente, que Isabel II tuvo una pésima educación para su papel como reina. Desatendida por su madre. Luego, durante la regencia de Espartero, Juana de Vega, que es la condesa viuda de Esposimina, y Jacinta Martínez de Sicilia, duquesa de la Victoria y esposa de Espartero, van a intentar convertirla en una reina constitucional, en un marco de parlamentarización del país, bajo la regencia de Espartero, pero no van a conseguirlo porque en apenas 3 años no pueden efectuarlo, ¿no? En cambio, cuando se lanza la mayoría de edad, sin esa formación, a partir de finales de 1843, y está el asunto del matrimonio. Porque se convierte en un asunto también internacional. Porque no la pueden, si la casan con un príncipe francés, mal porque se enfadan los ingleses. Si la casan con un príncipe inglés o belga, mal porque se enfadan los franceses, ¿no? Entonces, al final, por evitar un conflicto internacional diplomático, se opta por lo que creían el mal menor, que es casarla con su primo, que es Francisco de Asís, ¿no? Francisco de Asís, que es hijo de Francisco de Paula, el infante Francisco de Paula, aquel niño del se nos lo llevan del 2 de mayo, que Francisco de Paula era un poco el liberal de la familia borbónica. Pero el hijo, Francisco de Asís, es todo lo contrario. De hecho, tiene simpatías por el carlismo, o por la contrarrevolución, mejor dicho. Y además va a ser un matrimonio muy mal avenido. Se llevaban mal y además tenían intereses distintos. Bueno, coincidían en 2 cosas. En que a los dos les gustaba la fiesta y la conspiración, aunque la conspiración igual más a Francisco de Asís, y que a los dos les gustaban mucho los hombres, tanto a Francisco como a Isabel. Isabel, en una dinámica de monarquía todavía, culturalmente, de antiguo régimen, pues le gustaba mucho la fiesta, se echaba muy tarde, tenía numerosos amantes, el primero y más conocido fue el general Francisco Serrano, y a Francisco de Asís también le gustaba la fiesta y los amantes. Pero a Isabel II como mujer no se le va a perdonar tener esos amantes. Y de hecho está bastante claro que ninguno de los hijos de Isabel II era hijo del rey consorte, que era Francisco de Asís, sino de los sucesivos amantes de la reina, que en su mentalidad era: si mi padre como rey había tenido amantes, ¿por qué no los puedo tener yo? Claro, había cambiado también el panorama político con el triunfo del liberalismo, que llevaba aparejado también un triunfo de una moral burguesa que concebía a la mujer como ángel del hogar. Y la reina tenía que ser ejemplo para España de eso, ¿no? de una mujer llena de virtudes, que supiera mantener su papel recatado, cosa que Isabel II obviamente no se ajustó a ello.
Y siempre me ha llamado la atención este doble rasero, esta doble vara de medir con mujeres y hombres, ¿no? Que lleva desde la antigua Roma, en realidad. Porque, ¿no? Los romanos podían tener todas las amantes del mundo, mientras que las mujeres, ¿no? Tenían que ser ejemplos de pudiquitia, ¿no? Que la llamaban. Tenían que ser ejemplos de buenas esposas y buenas madres. Sí, Entonces, bueno, pero es ha habido paradójico, momentos ¿no? de la historia, por ejemplo, en el antiguo régimen, en parte del siglo XVIII, que las mujeres de la aristocracia y de la corte, no las de clases bajas precisamente, pero las de la corte y la aristocracia y la monarquía tenían un cierto grado de libertad sexual bastante más importante que sexoafectiva que, por ejemplo, en el siglo XIX. En ese sentido, hay cambios. Vale. Y metiéndonos en política nacional, saliendo de esta sección de salseos, de cómo fue el reinado de Isabel II, porque como hemos dicho, reinó bastante tiempo, como mayor de edad, reinó entre 1843 y 1868, y si contamos también la minoría de edad, pues entonces tenemos que reinó durante 35 años. Entonces, a lo mejor podemos hacer un repaso a la política nacional en esos 35 años, empezando por clasificarla en etapas, ¿no? Primero, a lo mejor podríamos hablar sobre la llamada década moderada, ¿no? Que está entre 1844 y 1854. Sí, antes de nada, el reinado de Isabel II, si por algo se puede definir, es por el triunfo del Estado liberal. Lo que pasa es que va a haber un predominio, y aquí enlazamos con lo que señalabas, del partido moderado. Y eso va a provocar problemas, ¿no? La década moderada llega precisamente por la división de los progresistas al final de la regencia de Espartero. Esa década moderada de construcción también del Estado, de la administración, bajo los pilares puestos anteriormente. Primero con la nueva Constitución de 1845, nueva ley electoral de 1846 con sufragio más censitario, unos 100.000 electores, podían votar solo los ricos. El establecimiento de la Guardia Civil como un cuerpo de policía militar dependiente del gobierno central y la desarticulación de la ciudadanía en armas, que era la Milicia Nacional. El asentamiento de los gobernadores civiles como delegados del gobierno central en las provincias, que se habían creado en 1833, la reforma fiscal de Moni Santillán, que va a posibilitar que aumente la burocracia estatal, que se establezca el Estado, todas las ramas del Estado por todo el país, y el inicio de la industrialización, el inicio del ferrocarril, etc. Eso en el ámbito administrativo, infraestructuras, etc. El problema es el político, porque claro, durante esos 10 años, el Partido Moderado, cuyo líder es el general Narváez, va a tener el poder en exclusiva, cuando en teoría la reina podía haber dado el poder al otro gran partido liberal, que es el Partido Liberal Progresista. Pero no lo hace. Y la reina utiliza a los moderados para evitar excesos revolucionarios y los moderados acaban patrimonializando a la reina, a la monarquía. Con lo cual la monarquía irá dando pasos a convertirse en una monarquía adscrita o percibida como de un único partido cada vez más reducido, que es el Partido Moderado. Y eso acabará provocando su caída en el año 68. Pero no adelantemos acontecimientos. En esa década moderada, los progresistas no están quietos. Unas veces participan en elecciones, que obviamente en las elecciones va a predominar en la corrupción, como en todas las elecciones del siglo XIX, en España y en absolutamente todas partes, en Europa y en América. Lo del oligarquía y caciquismo estaba a la orden del día en España, en Portugal, Inglaterra, Francia o Estados Unidos. Y los progresistas van a intentar pronunciamientos como medio o revoluciones como medio de acceso al poder. Está Zurbano, que acaba fusilado. Están las barricadas del año 48 en Madrid y Sevilla, que son sofocadas a cañonazos.
hay levantamiento de partidas republicanas en Huesca, en Despeñaperros, etc. Pero Narváez las reprime. No podrá reprimir finalmente el estallido revolucionario del año 54, julio de 1854, cuando el liberalismo progresista, con parte del liberalismo moderado más de centro, ahí está un jovencísimo Cánovas del Castillo, ahí está el general O'Donnell, que fundará entonces la Unión Liberal como partido centrista del liberalismo, dan un pronunciamiento en Vicálvaro que fracasa. Pero al retirarse hacia Andalucía, las tropas militares que hay en Madrid salen en su persecución. Y al salir las tropas militares de en Madrid se pueden lanzar a la revolución y Madrid se llena de barricadas en el 54. Barricadas por doquier. ¿Y a quién llama la reina para salvar el trono? Porque el Palacio Real está rodeada de barricadas. Y ve peligrar su trono en el año 54. ¿A quién va a llamar? No es que llame a los progresistas, no. Va a llamar al ídolo del pueblo, al general carismático, al pacificador de España, al vencedor de la guerra civil. A Baldomero Espartero, que había vuelto del exilio y estaba con Jacinta en Logroño. Espartero se lo toma con calma, se da un paseo triunfal, pasa antes por Zaragoza y acaba yendo a Madrid. Asume la presidencia del gobierno y se inaugura entonces el llamado bienio progresista, 54 al 56, ¿vale? Que se llama bienio progresista, pero es un gobierno de coalición entre los progresistas de Espartero y la Unión Liberal del general O'Donnell. Se va a hacer entonces la desamortización de Madoz para desamortizar los bienes propios de los municipios, que no los bienes comunales, que aquí hay confusión de términos. Se va a hacer en el año 55 la ley de ferrocarriles, que va a ser fundamental para la explosión de tender líneas ferroviarias por todo el país en la siguiente década, que va a aumentar brutalmente y va a desarrollar la economía de una forma tremenda. También se va a intentar una nueva constitución, que no se llegará a proclamar. Se reinstaura la milicia nacional, los ayuntamientos electos, y va a haber también mucha movilización popular. Pero, precisamente por esa efervescencia popular, O'Donnell va a conspirar contra su camarada de gobierno y en el verano del 56 se va a librar de Espartero, que se retirará sin armar ruido a Logroño. Habrá barricadas, pero O'Donnell a cañonazos las disuelve. Y a partir del año 56 acaba ese bienio y comienza un nuevo periodo que comienza con gobiernos de la Unión Liberal, pero que acabará con gobiernos del Partido Moderado nuevamente. En esos años de la Unión Liberal y el Partido Moderado, pues está, por ejemplo, la ley Claudio Moyano, del año 57, que es la ley de educación, que sienta la educación primaria, la secundaria y la universitaria, que se va a asentar en el país y va a llegar hasta el año 1973. Es la ley educativa que más va a durar en la historia de España, que ya es decir. Y además también ese boom del ferrocarril, que se sienta las bases en el año 55, va a ser también el momento de auge nacionalista español, sobre todo con la guerra de Marruecos en el año 59-60, que va a vender como una gran campaña nacionalista, que va a aunar desde los filocarlistas y los neocatólicos por la extrema derecha, digámoslo así, hasta los republicanos de Castelar por el lado izquierdo, ¿no? En una explosión nacionalista sin precedentes y de donde surgirá otro liderazgo carismático, un centauro carismático que los llama Alberto Cañas de Pablos, que es el general Juan Prim, ¿no? Por el medio, precisamente en los años 40 de ese siglo XIX, nos encontramos el segundo enfrentamiento precisamente con los carlistas, esa segunda guerra carlista de las tres que habría. Entonces, Bueno. pues, ¿podrías hablarnos un poco acerca de este segundo conflicto contra los carlistas y por qué se produjo? Bueno, yo sostengo que hay dos guerras carlistas y no tres.
La Ah, primera yo me 1833, refería a lo de los años 1840. 70. En el año 72-76 la segunda. Y entre medias Ajá. está el que llamo, así con un poco de sorna, el episodio 1,5, Hmm. ¿vale? Que es el conflicto dels matiners en Cataluña, circunscrito a Cataluña. Que habría que conceptualizarlo, y esto lo hace Ignacio García de Paso en su tesis, en el ciclo revolucionario y de protesta europeo que va del año 46 al año 49 en toda Europa, ¿no? Y que se combinan movimientos democráticos republicanos, por un lado, que llenan de barricadas los distintos países, hasta movimientos de protesta tradicional, campesina, etcétera, como está la protesta campesina en Portugal y que sofoca el ejército español, o en Galicia, en la zona del Imperio Austrohúngaro, etcétera. Y en España se combina todo en ese ciclo. Hay protestas antiquintas, protestas antifiscales, protestas democráticas, barricadas progresistas, partidas republicanas y protesta campesina de carácter contrarrevolucionario en Cataluña que entrará en conveniencia con el conde de Montemorín, con el autodenominado Carlos VI, pretendiente carlista, ¿no? Pero no es una guerra carlista per se, ¿no? Está muy mezclada con otras cosas y es muy focalizada en Cataluña, con lo cual guerra carlista como tal no es. Hay Bueno, carlistas, pero no la de- concibo como tal. siempre es bueno aprender cosas nuevas y siempre es bueno corregir los pensamientos erróneos, ¿no? O malinterpretados que tenías. Así que gracias en ese sentido. Y respecto a a este conflicto, tenemos que ahí esa guerra final, ¿no? Ese conflicto final, como decíamos, en los años 70, pero eso ya quedaría fuera de los contextos cronológicos, ¿no? De la horquilla cronológica del reinado de Isabel II, que va a terminar en 1868 con una revolución que la lleva ¿no? A exiliarse a París. Entonces, quería que para ir acercándonos al final de este programa, que nos contaras un poco acerca de esa revolución, la llamada Revolución Gloriosa de 1868 y cómo consiguieron, ¿no? Que Isabel II, pues, se perdiera el trono y acabara exiliada en París por el resto de su vida. Bueno, Isabel II acaba, como empieza su reinado de mayor de edad, eh, patrimonializando, patrimonializada, mejor dicho, por el Partido Moderado. Pero ni siquiera por todo el Partido Moderado, sino por una fracción a la derecha del Partido Moderado. Y eso le va a enajenar el apoyos, ¿no? Y va a concitar una gran oposición. Por un lado, en la familia liberal, el sector más puritano del moderantismo se va a separar, va a acercarse a la Unión Liberal. O'Donnell va a morir y el sucesor es Francisco Serrano, que había sido amante de la reina, el primer amante conocido, que se va a liar con los progresistas liderados entonces ya por Juan Prim, un conspirador nato. Los progresistas están enfadados porque ni se hacen reformas ni les da el gobierno y además temen una involución por el movimiento neocatólico, que en la corte está representado por Sor Patrocinio y el padre Claret. Perdón. Y un momento. Ahí. Y luego, por otro lado, la Unión Liberal, a la muerte de O'Donnell, también se ve desplazada del poder y descontenta con la reina. Entonces tenemos al liberalismo de centro y de izquierda, digámoslo así, por utilizar términos con los que nos ubiquemos, descontentos con la monarquía. Además pidiendo reformas para el país. Luego tenemos al movimiento republicano y demócrata, que no surge de la nada, que obviamente está en contra de la monarquía doctrinaria de Isabel II, ¿no? El movimiento demócrata surge a partir, sobre todo, tiene su constitución formal en 1849 con el partido
demócrata español. Luego, ya en el bienio progresista, hay republicanos, claramente, y esos republicanos van a ir en auge y van a tender además hacia el federalismo. Van a tener amplio apoyo entre las masas. Luego, si dejamos los partidos, tenemos unas clases populares que están descontentas. Hay una crisis económica, están enfadadas por el sistema fiscal que repercute con impuestos indirectos, sobre todo en las clases populares, que es el odiado impuesto de consumos, una especie de IVA, y luego están descontentas por el impuesto de sangre, ¿no? Las quintas para el ejército. Porque en el ejército de esos momentos los ricos podían pagar 1.500 pesetas y librarse de ir al servicio militar. En cambio, los pobres tenían que ir, con todo lo que suponía, ¿no? Negativo. Entonces, abajo las quintas, abajo los consumos. Eso va a ser capitalizado por el progresismo y el republicanismo. Y junto a ello, la petición ya clara del sufragio universal masculino, ¿no? Estamos todavía en esos parámetros. Entonces, sufragio masculino, universal masculino, quitar las quintas, abajo los consumos, y se suma algo que también les une a todos, que es el combate contra la corrupción económica, porque están los escándalos de corrupción de María Cristina de Borbón, con también de esclavitud. Está también los escándalos políticos de que la reina retuerce la Constitución para dar el gobierno solo a un pequeño grupo de políticos del Partido Moderado. Y está la corrupción que se entiende moral que daña la imagen nacional, ¿no? Aquí volvemos a la vida privada de la reina Isabel, que es usada contra ella, ¿no? Y lo más descarnado son las viñetas satíricas y pornográficas de los Borbones en pelota, ¿no? Porque se critica esa vida de la reina llena de fiestas, orgías y amantes que no se ajusta a la moral burguesa y que es una mala imagen para la corrupción. Deshonra a la nación. Y de ahí viene, de toda esta corrupción política, económica y moral, desde los parámetros liberales, el grito de ¡Viva España con honra! Que es el grito que lanzan el almirante Topete y el general Prim en la bahía de Cádiz. En Cádiz se forma una junta revolucionaria, al igual que en otras ciudades del país, y los revolucionarios al mando del general Serrano vencerán en la batalla del puente de Alcolea, triunfando definitivamente la revolución del 68, marchando Isabel II a su exilio parisino y estableciéndose en España un régimen que tenderá a la democratización en distintas fases. Periodo de regencia, la Constitución del año 69, la monarquía democrática de Amadeo de Saboya, la Primera República Democrática y Federal del año 73, y luego acabará ese periodo llamado sexenio democrático o sexenio revolucionario con la Primera República autoritaria en manos del liberal pero autoritario general Francisco Serrano hasta 29 de diciembre del año 74. Que ya empezaría otro capítulo de nuestra historia, que sería la restauración. Exacto, con el hijo de Isabel II, Alfonso XII. Y para terminar este programa, quería preguntarte acerca de la vida de Isabel II en el exilio y acerca de su muerte. Porque claro, hay que tener en cuenta que Isabel II, ¿no? Sufrió esta revolución en 1868, pero ella no va a morir hasta 1904. Lo que quiere decir que pasó más de 30 años en el exilio. ¿Qué fue de ella durante esos 30 años que pasó exiliada en París? ¿Cómo fue su vida? Bueno, ella nunca acabó de entender al principio, sobre todo porque la habían echado, ¿no? Y sobre todo porque se le criticaba por cosas que ella veía normales. Y también ella entendía que había estado mal aconsejada y que no había sido preparada para el papel, ¿no? Además, luego la entrevistó Benito Pérez Galdós y todo. A ver, estuvo exiliada, pero hay que recordar que es un exilio de dorado, ¿no? Está en París y no pasa precisamente penurias. Sí, antes se Y exiliaban en París, ahora en Abu Dhabi. bueno, el caso es que Isabel II, bueno, al principio
ella piensa que porque no puede volver, se le intima que ya no va a volver a ser reina y tardará en volver a España. Y quien va a volver es su hijo, a partir del año 75 ya. Y además va a volver con ese manifiesto redactado por Cánovas, intentando dar una apariencia de buen rey constitucional, rey de todos los españoles, el pacificador, y que ha aprendido de los errores de la monarquía de su madre, ¿no? Y por eso va a alternar entre el partido de Sagasta y el partido de Cánovas en el poder. Y Isabel II eso, va a vivir a cuerpo de reina en París, no se va a inmiscuir en la política española, y morirá en 1904, que podría haber sido, fíjate, un reinado muy largo si hubiese sido de otra manera. Y dato curioso es ese, que llega a entrevistar Benito Pérez Galdós. Y bueno, sobre Isabel II, también creo que para acabar está bien, yo recomiendo, bueno, podéis leer Mi España con honra, pero yo recomiendo que leáis, si os interesa mucho la figura de Isabel II, la biografía de Isabel II. Y digo la, porque es una concreta, que es la biografía de Isabel II que escribió la historiadora de la Universidad de Valencia, Isabel Burriel, que es una biografía voluminosa, abarca toda la vida de la reina y es muy completa, interesante y una renovación del género biográfico en la historia, que abrió camino. Y bueno, es la mayor experta en Isabel II. Que una de las cosas también que hago en España con honra, además de sintetizar en 300 páginas ese largo siglo XIX, con el reinado isabelino incluido, es dar recomendaciones de qué leer para profundizar más sobre cada uno de estos temas, que me parece muy interesante cuando escribimos los historiadores y divulgamos. No solo escribir lo que uno sabe, sino saber dar las referencias por si la gente quiere profundizar sobre determinados temas. Total, o sea, a mí me parece imprescindible y por eso desde hace años en todos los artículos que publico en mi web Historia, al final aparece la bibliografía con las obras que he utilizado para redactar ese artículo precisamente. Y así cualquier persona si quiere profundizar en el tema o simplemente saber de dónde he sacado esos datos, pues puede recurrir a la bibliografía y ya está. Y bueno, llegados a este punto, yo quería agradecerte infinitamente a ti, Daniel, por haber venido aquí a hablarnos un poco más acerca de Isabel II para descubrir su figura histórica y para aprender un poco acerca de su reinado. Así que te damos muchísimas gracias y por supuesto recomendamos a todo el mundo que se haga ya con tu libro de España con honra, el largo siglo XIX español, 1793-1923, porque es un libro fantástico y, como tú decías, muy divulgativo y sincrético para aprenderlo todo de una forma amena y sencilla para todos los públicos. Así que nada, pues eso, muchas gracias y esperemos que te vayan todas las cosas muy bien. Muchas gracias, un placer pasar por aquí.